Saludos, camaradas. ¿Qué tal estáis? Espero que vaya todo bien, que vaya todo perfectamente. La semana pasada, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, nos dejó la siguiente imagen. Así es, Putin acogió con todos los honores de Estado al autoproclamado jefe de Estado sirio al-Jolani en el Kremlin, esto es, al cortacabezas supremo. Desde hace tiempo vengo diciendo que el derrocamiento de Bashar al-Assad y la liquidación de la Siria baacista ha sido fruto de un auténtico complot que involucra a distintos autores, países y organizaciones o servicios de inteligencia, y entre ellos hay que incluir a Rusia. Hasta ahora solamente podíamos teorizar y sospechar acerca de que Rusia había cometido una traición a Siria y al pueblo sirio. Pero es que ahora tenemos información relevante y destacable que demuestran que realmente ha habido una traición rusa a Siria por muchos putinistas que no lo quieran ver. Tras el recibimiento de Putin al Jolani, rápidamente me puse a hablar con mi gran camarada Firas Alcharani, que ha estado en más de una ocasión en este canal hablándonos de Siria, la guerra de Siria, de la relación de Siria y Rusia, la posible traición que cometió Rusia. Y la verdad que cuando estábamos hablando los dos no dábamos crédito a la actitud que estaban tomando muchos putinistas, porque creo que hay cierta gente que no hay que llamarles prorrusos, porque poco les importa Rusia y el pueblo ruso, sino que realmente lo que son putinistas. Defienden a capa y espada a Putin. ¿Por qué? Aún no lo sabemos. Pero tanto Firas como yo, pues no dábamos crédito a todas estas cuestiones, porque veíamos que había un seguidismo ciego para con la Rusia de Putin que se llega a justificar incluso el recibimiento con todos los honores de Estado al cortacabezas supremo que es al-Jolani. Entonces, bueno, una vez que empecé a hablar con Firas de toda esta actitud que están tomando muchos putinistas, pues nos dimos cuenta de la necesidad de responder a muchos de estos comentarios, ¿verdad? Entonces, bueno, pues aquí está nuevamente Firas Alcharani y vamos a reaccionar, sí, vamos a reaccionar y contestar a distintos comentarios y publicaciones que han hecho muchos putinistas respecto a la actitud que ha tomado Rusia y más concretamente Putin respecto a Siria. Así que bueno, para empezar, Firas, me gustaría que te presentaras. Ya sé que te has presentado ya unas cuantas veces en el canal, pero que te presentaras para que la gente te conozca y que, bueno, tenga en cuenta, al fin y al cabo, tu opinión sobre lo que ha pasado en Siria, porque eres una autoridad respecto a todo lo que pasa en Siria. Nada, buenos días y gracias, Oyer, para estar invitado de nuevo en tu canal y dar unos datos que ya anteriormente llevo denunciando desde el 8 de diciembre del 2024. Y evidentemente, con los datos, la gente cuando escuchaba pensaba que somos, por lo menos yo soy lunático, y muy poca gente hablaba de datos concretos: el secuestro del presidente, obligarlo a salir fuera del país, toda la trama que se ha montado internacionalmente. Pero como dicen, pillas un cojante de enviar un mentiroso al revés, entonces las cosas van saliendo. Yo iba denunciando desde el principio que el presidente Siria no estaba en Siria cuando pasó todo lo demás, no sabemos si he vuelto de ahí o no, y muchos más temas. Entonces me presento porque la gente me conoce como médico sirio, afincado en España, especialista, trabajo en un hospital. Tengo que decirlo, siempre le he dicho entre líneas que tengo relación con las Fuerzas Armadas de Siria. Ahora lo digo claramente porque después de lo que ha pasado, soy oficial del ejército árabe sirio. No voy a dar más detalles. Y no soy oficial de bajo nivel, ¿vale? Hasta ahí lo dejo. Soy oficial del ejército árabe sirio. Por lo tanto, cuando yo hablo, tengo muchas fuentes. Desde el momento de esta batalla
esta entrega, contacto directamente, incluso gente de la resistencia libanesa, posteriormente hablando con algunos líderes de las fuerzas Arraduán, y más de uno tiene estas fuentes. Pero claro, porque las fuerzas de Arraduán nunca hablaría, ni Hezbollah hablaría claramente, ni los iraníes tampoco. Estamos hablando de relación internacional entre países, donde igual algún día salen datos o no, pero a bajo nivel sí que sale de esto vamos a hablar. Por lo tanto, cuando yo hablo, tenía datos desde el momento y nos quedamos chocados, evidentemente porque algunos me escribe uno que también parece muy anti-Putin, pero que decía, ¿cómo defendías tú a Putin durante 3 años? Mi obligación de perder Putin y mi Estado sirio y todo lo que estabas haciendo, yo no puedo tener duda hasta los últimos 2 años por los informes que tenemos que pasaban cosas raras. Y diría algo más, el último año concretamente, desde el 7 de octubre, ahora le damos explicación el por qué. 7 de octubre del 2025, cuando empezó todo en Gaza. Por lo tanto, cuando había datos antes, pero no están claras, había cosas raras en Siria, asesinatos, e incluso cómo eliminaban los militares iraníes, algunos que acaban de llegar desde Siria, incluso por una manera totalmente protegida, sabía Israel dónde estaban, bombardeaban en una zona, incluso hasta las televisiones decían aquí una zona civil, y resulta que morían iraníes que eran unos especialistas o unos asesores militares, etcétera, etcétera. Son muchas cosas, pero tiene la sospecha hasta el 7 de octubre, donde ya prácticamente el accionismo de retaguardia en Rusia tenía que ir por delante porque había peligro de la seguridad del Estado lenticionista. Por lo tanto, cuando ahora hablamos, vamos a dar datos y están bajo todos los vídeos, todas las conversaciones. Ya ha salido algo en prensa donde entre documentos secret, top secret, que salió del Ministerio de Asuntos Exteriores turco, las entrevistas con David Patriot, que era el jefe de la CIA, el que era el jefe también importante en todo el destacamento de Irak, el que lo recibió como profesor alumno, en la entrevista está en Naciones Unidas, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ahora vamos a dar datos. La gente que piensa, e insisto, cuando nosotros hablamos de Putin, no estamos hablando del pueblo ruso, no estamos hablando del ligado con la Unión Soviética. Es un país capitalista por excelencia, el que no conoce Rusia, que vaya a visitar Rusia para ver si tiene algo del socialismo anterior, ya no digo del comunismo. Nada. Yo se le he visitado más de una vez, posteriormente, capitalismo puro y duro, ni siquiera sanidad pública, ni siquiera educación pública, viven un nivel alto la gente que está ligada al poder y prácticamente el pueblo ruso está sufriendo como cualquier país capitalista explotado y poco más. Por lo tanto, aquí estamos dando datos, el que quiere aceptar lo que le acepta, el que no, no, porque parece depender a Stalin, defender ser comunista, tiene que defender Vladimir Putin, e insistimos, defendemos la Federación Rusa y su actuación en Ucrania, lo tenemos claro, pero en Siria no. La política internacional tiene estas cosas. Estoy convencido que la traición a Siria de Putin no va a ser lo mismo que haría a Venezuela, por ejemplo, o a Cuba, porque no hay lentecionista en su frontera, relativamente, ¿vale? Que igual no ayuda, no entra en una guerra abierta con el imperialismo por nadie, menos por Bielorrusia, por proteger sus fronteras, pero no va a ser la tradición que se ha demostrado que es un sionista más, que quiere destrozar el eje de la resistencia, y yo creo que ha hecho un papel tan fuerte y tan importante para el sionista que no lo ha hecho Estados Unidos desde 1948, acabar con el eje de la resistencia en su corazón, que es Siria. Pues, camaradas, vamos a darle un formato distinto a esta entrevista porque en vez de ser una entrevista convencional en el que yo le haga preguntas a Firas y él responda, vamos a reaccionar a distintos comentarios y publicaciones. Porque hace unos días yo subí la siguiente publicación a mi cuenta de Twitter diciendo que
el recibimiento por parte de Putin al cortacabezas supremo, que es al-Jolani, era una auténtica vergüenza y una falta de respeto no solamente para el pueblo sirio, sino para todos los militares rusos caídos en combate en Siria. Y que sí, que la geopolítica tendrá sus complicaciones, sus contradicciones y que es realpolitik, ¿vale? Y lo que queráis. Pero lo que hay es una traición. Y lo vamos a demostrar en este vídeo. Así que, bueno, Firas, lo primero que vamos a hacer es reaccionar a 3 comentarios seguidos porque ya te darás cuenta que distintos comentarios que yo he recogido tratan temas o temáticas que son muy importantes respecto a la traición rusa en Siria, ¿no? Entonces voy a leer los 3 primeros de golpe porque tratan el mismo tema, ¿de acuerdo? Ahí voy, Firas, ¿eh? Te los leo y te cedo la palabra para que contestes tú mismo. Voy con el primero. Fausto Félix nos dice lo siguiente. Los miembros del ejército sirio se rindieron en masa y no se atrevieron a defender su país contra la cobardía. No hay quien tenga freno. Bien. El siguiente. Este tiene un nickname en ruso, pero pone Pavel Potapenko. Pavel Potapenko dice lo siguiente. O sea que Rusia tiene que enviar a morir soldados a Siria cuando el propio ejército sirio se pasó de bando o renunció a luchar contra este elemento. Menudo cuajo. Y el último, Military Intelligence, dice lo siguiente. Los primeros en rendirse fueron los mismos generales de Assad. ¿Acaso Rusia debía obligarlos a seguir luchando? Bien, pues ya veis que todos los primeros 3 comentarios que acabo de leer son comentarios que tienen relación con que el ejército sirio no quería luchar, que el ejército sirio desertó, que el ejército sirio abandonó la defensa del país, ¿no? Y que por eso los rusos, ¿por qué iban a luchar? ¿No? Aquí está siempre que viene antes, el huevo o la gallina, es decir, traicionó el ejército sirio al pueblo sirio y por eso los rusos no querían luchar, o los rusos tenían un pacto anterior con Al-Jolani y compañía y por eso, al ver que no tenía ninguna ayuda, los sirios no hicieron más por la defensa del país, ¿no? Es decir, ¿qué viene antes, el huevo o la gallina? Así que bueno, te dejo, Firas, que reacciones y contestes a este tipo de personas con el conocimiento que tú tienes sobre el terreno. Mira, oye, primero, los 3 probablemente no han movido en ningún sitio estar detrás de un ordenador opinando de algo que no tienen ni idea de lo que están diciendo. Pero ni idea, ni uno, ni el otro, ni el tercero. Le voy a dar en datos porque por no descalificarlos y decir que igual están cobrando por alguien que están vendiendo el dinero desde Rusia, vete a saber. Mira, Rusia desde el 2015 hasta el 2024, que los combates terrenos el 2018, prácticamente estamos hablando de 7-8 años. Oficialmente reconocido por ellos, perdieron 220 soldados. 220 soldados. ¿Cree que la batalla del imperialismo mundial, el terrorismo internacional, la OTAN, abrir frontera y entrar gente para luchar si no necesita un ejército que dio 160.000 mártires? Estos oficiales y soldados del ejército sirio, aparte los combatientes de Hezbollah, aparte los aliados que venían los fatimíes de otros sitios, algunos hasta de Afganistán y otros de Pakistán, y los iraníes. Solo hablo del ejército sirio, muertos para nosotros son más de 160.000, cerca de 100.000 heridos con amputaciones y otra que está hablando de 250.000. Algún de ellos, estos, porque no por llamarles otra cosa, porque está delante mía, le diré en su cara lo que pienso de él. Hablando que Rusia ha luchado por Siria, ha venido el ejército de Siria a luchar en Siria. El único objetivo, y luego analizando más tarde por qué vino Ruso a Siria. Fundamentalmente, para mí, en aquel momento nadie lo pensaría, ni el general Soleimani, el que negoció con Putin para que entren las tropas, ni los iraníes pensaban que este hombre es de Yavadlovich, es un de las sectas sionistas rusas, lo dice un
un hakam judío israelí sionista al 100%. Está el vídeo. Cuando habla de Putin en inglés, que es un Javad Lubavitch. Pueden entrar para ver qué secta es, cuándo se creó en Rusia, etcétera, etcétera. Pero en sus actitudes se demostró. Su primer ministro, señor Mikhail Mishutin, es judío sionista. En la lista de los 50 sionistas más reconocidos del mundo, por su influencia es el número 18, el primer ministro ruso. Por lo tanto, esta gente no sabe lo que está diciendo. No sabe que prácticamente si el tema no que se no luchó el ejército, no lo dejaron luchar al ejército sirio, ni a sus generales. El complot era tremendo porque se ha demostrado luego una entrevista que está ahí en la televisión siria, que sale el Jolani, y dice que el día 3 de diciembre Damasco cayó el día 8, pero podía haberse cogido un taxi, el Jolani, un taxi de Idlib y hubiera bajado a Siria con un taxi, ¿vale? Avanzaron con motos y 4x4. Ya no queremos la ayuda de la aviación rusa. El ejército de Siria, el que estaba en Alepo, el destacamento hubiera acabado con ello en 3 días. El tema es que había una guerra electrónica que la usaron no los americanos, no los turcos, la usó los rusos. Ha matado más de un jefe, que esto lo sabemos, datos, porque el que mató el destacamento, el jefe del destacamento iraní en Alepo, son oficiales rusos. El que mató el jefe de la inteligencia militar de Alepo, y yo me responsabilizo de mis palabras, son oficiales rusos, porque no quería de no luchar. Y entonces, claro, entre los rusos, turcos, israelíes, por cierto, hay que reconocer que esto empezó todo el 27 de noviembre, cuando termina el alto de fuego o entre la Hezbollah en el sur de Líbano y Israel, salió Netanyahu, dijo, Bashar al-Assad ha pasado todas las líneas rojas. Concretamente, porque ya tenía avisado más de una vez, y esto es lo que digo, mi responsabilidad en mis palabras, Bushaina Saban es el secretario personal, era de Hafez su padre y de él durante muchos años. Yo por mi trabajo tengo contacto con ella, ¿vale? Más de una vez oficialmente, y esos documentos espero que estén ahí, aún no se han destruido, donde Vladimir Putin personalmente le pidió a Bashar al-Assad que abandone Irán, saca Irán de Siria y saca Hezbollah de Siria. Y estamos en paz. En 3 ocasiones. Esta mujer vive ahora en Doha porque tiene que proteger su vida y su familia. Esta gente que habla no entiende que había oficiales de alto mando avisados y amenazados de muerte, ellos y todas sus familias. Es que no entiende. ¿Qué le vas a decir un subnormal detrás de un ordenador que no ha visto en su vida ni una batalla, ni una trinchera, ni un K-47 y no sabe nada? ¿Qué le explicas que el ruso con 220 vino y no vino a luchar contra el sionismo, vino a luchar contra el terrorismo internacional? Pero cuando cambió todo, cuando avanzó jamás el 7 de octubre sin avisar al eje, y Siria no entró en esto, palabras textuales del presidente, sé lo que ha dicho el presidente, dice, no vamos a entrar en una batalla que va a ser perdida. Jamás nos ha traicionado 2 veces. La primera vez tenemos un montón de vídeos donde jamás luchó contra el ejército sirio en Siria, todos los campamentos palestinos lucharon mano a mano con Al-Qaeda y con otros sitios, y casualidad de la vida, lo mismos lucharon contra Hezbollah y Irán en Siria, pero Irán y Hezbollah apoyan jamás en Gaza. Para que veáis lo que es complejo para un hombre que lo ve tan fácil entender lo que es la geopolítica. Más de uno, o sea, los grupos están, Jamaiyat Aknaf el Maqdes, que son totalmente de Hamas, lucharon contra nosotros. Los túneles que ayudaron por hacer eran maquinaria que llevó Siria a Gaza el 2008 para hacer los túneles. Te puedo decir muchos datos. A mí cuando me hablan, yo sé que yo no puedo hablar todo lo que yo sé, pero prácticamente cuando hay una tradición, no queda otro remedio, incluso hasta lo de Radwan, uno de los jefes, 3 jefes más destacados de este grupo especializado, el mejor preparado de Hezbollah, textualmente palabras, a mí
y a Leith Maruf, que también sale y habla de lo mismo. Entonces, cuando estamos hablando, hay un complot tremendo. Han eliminado la gente que no quiere luchar. Por ejemplo, el jefe del Estado Mayor de la Cuarta División Siria, la Guardia Republicana, en Damasco. Damasco solo con la Cuarta División no hubiera caído en 3 años. Lo asesinó hasta sabemos el nombre del oficial ruso, un coronel. Entró en su despacho, aquel es teniente general, y lo asesinó en su despacho. Siria ha sido entregada con la llave al Jolani. De hecho, todo lo que viene luego demuestra que hay una entrega y han trabajado inteligencia rusa con la inteligencia del M6 y la CIA para prepararlo. ¿Por qué lo digo eso? Si sale Richard Moore, que es el jefe, ex jefe del M6, tiene un libro donde hablaba que iban trabajando con el Jolani 3 años. No estaba en busca y captura, no lo encontraba Estados Unidos para matarlo, trabajando con él la gente del M6. Los últimos meses, el mes concretamente, vamos a hablar el 25 de mayo, sale el ex embajador de Siria, americano en Siria, Robert Ford, y dice, he trabajado con el Jolani los últimos meses, no era buscado que iban a matarlo por 10 millones de euros, prepararlo, y aparte en el CNN van a ver todas las entrevistas en el CNN, hablan con él, preparándolo, y le pagó una ONG británica, que normalmente son infiltrados, son del M6, para prepararlo, afeitarlo, arreglarlo y ponerle la corbata y decir, ahora vas a coger el taxi porque los rusos han despejado el camino, han bombardeado tropas sirias, tropas de Hezbollah, los 4 o 5 generales que han traicionado al país, que han traicionado porque el ruso ha querido, porque si no hay detrás el M6, la CIA, la inteligencia turca, el dinero de Qatar y la presión rusa, no se atreve ningún general, no hubiera cambiado tampoco nada. Me explico. A lo largo de esta guerra que el ejército sirio ha resistido en meses y años asedios como en Derzor o en Alepo, donde han hecho ni Stalingrado se queda corto en algunos sitios de Siria, prácticamente había deserciones del ejército, muchísimo más. El primer ministro de Siria desertó, el primer ministro, y no cayó Siria. El Daesh estaba en las afueras de Damasco. Los combates estaban a 8 kilómetros del centro de Damasco y no cayó Siria. Bashar al-Assad estuvo en los 3 o 4 puntos más clave alrededor, en Jobar, en Daraya y en otros sitios, incluso en Homs. Yo tuve la suerte en aquel momento, el 2012, de estar en la ciudad. No llegué a verlo porque estaba en el... Hoy voy a hablar de todo. Estuve ahí 2 veces en esta guerra y me han necesitado que vuelva aquí porque era necesario estar y abrir algún tipo de frente con el movimiento de apoyo a Siria, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no llevaba ni antibalas. Este hombre, alguien puede pensar que ha escapado con los calzoncillos, se ha salido corriendo. El ejército de Siria, que ha luchado tanto a tirar sus armas, porque hay un complot tremendo. El que tiene que dar las órdenes la dio, había una guerra electrónica, y a las 4 o 5 generales que ya las tenemos todos, tenemos listado del primer nivel hasta niveles más bajos. Esto es algún día que el Jolani no va a quedar toda la vida, ni ese terrorismo. Estos van a ser juzgados todos hasta el último. Mientras, si se escapa de Siria, lo llevan los británicos que le dan asilo, o va a Qatar, o va a donde sea, perfecto, pero en territorio sirio lo tienen claro, ¿vale? Tenemos un listado largo ya, son 1 año que ya tenemos muchos datos, por lo tanto, este complot lo demostró, y poco a poco, cuando tuve Robert Ford, sale un rabino importante israelí y dice, Putin es un Javad Lobovich, sale prácticamente la relación del Jolani luego con Ronald Lauder, el presidente del Congreso Judío Mundial. Hay una relación clara, ¿vale? Demuestra incluso la entrevista de David Patriot, el Patriot que era el jefe de la CIA, el jefe del destacamento en Irak, hablando entre profesor y alumno. O sea, una sonrisa, nosotros estábamos 2 bandos, se lo sacó el de la cárcel. Era un Daesh.
¿Cómo van a sacar un Daesh en 5 años de la cárcel? Número 2 del Daesh, el emir de Nénova, que ha degollado gente en su mano. ¿Por qué lo sacan a los 5 años de la cárcel? Porque vieron en él algo y dicen, mira, ahora el dinero catarí y tu misión está en Siria en el 2012. Y llegó y logró lo que tiene que lograr. Por lo tanto, hay un complot tremendo que voy a acabar aquí este tema cuando hay una declaración de Lavrov. También la puede ver todo el mundo. Lo que estamos hablando, todo está documentado el día 9 de octubre. Entonces dice Lavrov, según Putin, Ahmad el-Shara, que es el Jolani, su presencia en la nueva reunión ruso-árabe tiene una importancia especial. O sea, desde cuando un terrorista, como si hubiera luchado contra el terrorismo checheno, la guerra en el Cáucaso 2 veces, y acaba recibiéndolos en el Kremlin, lo mismos estos, la mayoría de ellos son chechenos que están luchando, uzbecos, y volverán a luchar ahí, que es uno de los planes del M6, van por delante de todo, ¿vale? Entonces el tema dice, tiene mucha importancia especial, su presencia, tú imagínate qué importancia, un corte-cabezas que está en una reunión de los líderes árabes. Y uno de los temas dice, entendemos a Israel que tiene que tener una zona de exclusión en el sur de Siria porque la entendemos por la preocupación por su seguridad. Entonces, a lo largo de 11 años de guerra, o desde que vas analizando cosas, porque alguno me dice, ¿tú qué puedes tener uno de Putin si la línea de mi país es así? Donde vino para ayudar contra el terrorismo y nos demos cuenta que no le preocupaba el sionismo y el sionismo no lo separaba del nazismo. Desde 1975, la Unión Soviética la puso al mismo nivel en Naciones Unidas, cayó con la caída del muro. Por lo tanto, muchos datos sobre la guerra. El avión que murieron 16 especialistas en inteligencia militar rusa en la costa siria, un F-16 israelí detrás, lo derriba un S-200 modernado, o sea, mejor preparado que el S-200 a nivel de los sirios, derribó el avión, murieron los 16 militares rusos, ni una condena, ni una respuesta a Israel, nada, y donde la respuesta ha sido a nosotros. Ya empiezas a dudar cuando prohibió usar nosotros misiles de este calibre en la costa siria, para que no hay problema. Luego vino unos bombardeos a 14 kilómetros de la base rusa en Tartus. Los sirios no pueden usar sus misiles ahí, destruyeron un almacén enorme de armas y Rusia nada. O sea, sus bases pueden derribar hasta los aviones y los misiles, nada. Entonces te das cuenta que este hombre está comprometido con Israel. Pero claro, está la política tan compleja, para que sepa alguno que no tiene mucha idea, los altos cargos sirios militares cobraban su sueldo de Rusia, no de Siria. El que tiene más de capitán para arriba cobraba su sueldo, venían desde la Federación Rusa. Imagínate, era la confianza del presidente Assad. Imagínate la cara de él, lo que tenía que pasar. Llega un momento, cambiaron hasta jefes de divisiones. La división 25 cambiaron el líder suyo, la de octava, la cambiaron los rusos porque piensan que para la lucha y algún día, si no sale la Conferencia de Astana, mejor esta gente preparada y posicionada. Y esta gente estaba en Alepo y alrededor de Idlib, que lo colocaron los rusos como jefe. Tenemos todos los nombres, porque donde han quitado, le han puesto los rusos, y te digo, de capitán para arriba cobraban de los rusos. Pero incluso la milicia militar rusa, lo que es los militares rusos tienen su policía, patrullaban el sur de Siria, a la frontera de Israel, para proteger a Israel, no por otra cosa. Y para que no hay destacamiento del ejército sirio en el sur, lo prohibieron a Bashar al-Assad del ejército que hay un destacamiento por lo menos de 60 kilómetros. O sea, el destacamiento estaba al sur de Damasco, muy lejos de donde tiene que estar. Y colocaron terroristas pro-Jolani, pero no entendían, ya eran fracciones. La lideraba la que se llama el Failak 25, quinto, perdona,
su jefe se llama Ahmad el-Ode. Este era terrorista como el Jolani, de los grupos, pagado por los Emiratos Árabes Unidos y coordinará los Emiratos con Rusia para controlar el sur de Siria. Y es el primero que entró en Damasco. No entra la tropa del Jolani con motos y 4x4. Entró él. Llegó a los ministerios, tienen que sacar documentos, llegó al Palacio Presidencial, cosa concreta, luego llegó la tropa del Jolani del norte. Entonces, durante la batalla, se prohibió al ejército sirio luchar. Rusia no quiere luchar, que no luche, pero tú no puedes secuestrar al presidente de Siria. ¿Y por qué lo digo secuestrado? Porque salió un documento, también lo pueden ver todo el mundo, y no sé el por qué se filtró este documento ahora, del Ministerio de Asuntos Exteriores turco, porque igual los turcos no están muy contentos con los rusos. Había muchos pactos dentro, hasta los iraníes están implicados. De menor medida, y ahora lo explico para que la gente, yo soy pro Irán mientras lucha por la causa palestina. Yo soy laico, soy comunista, y cuando termina, si algún día terminamos con el ente sionista y un Estado único palestino donde viven todos, el que tiene derecho a vivir en Palestina, sea judío, cristiano o musulmán, que viva. Yo no estoy de acuerdo con el radicalismo o el fanatismo islamista, de igual que de donde venga. O sea, yo no quiero un país laico, civil, y tú practicas la religión tuya. No comparto yo las ideas religiosas de nadie, ni siquiera que sean católicas, ortodoxas o quien sea. Tú eres un hombre laico, vives, que eres judío, que eres ortodoxo, católico, chiita o sunita, practica tu religión, pero a mí no vas a imponerme nada. Queda claro. Por lo tanto, cuando... Sí, Sí, la palabra. Entonces, ¿por qué digo todo eso? Porque el presidente Siria, cuando dijo que no ha vuelto desde el 28, sale el documento turco. El primer punto, Bashar al-Assad va a autorizar, otorgar poderes y va a dejar el país al primer ministro. Tal y cual, puntos concretos, que desde el 28 tiene que venir a Damasco, el día 1 tiene que salir, el día 1 de madrugada. Siria, Damasco cayó el 8 de diciembre, hablamos del 1 de diciembre. Pero claro, el presidente de Siria no otorgó nada, no firmó ningún documento. No salió una manera televisiva a la nación siria, somos 24 millones de sirios. ¿Estás con él o no estás con él? Hay una obligación que salga, dar un discurso, dice yo doy todas mis competencias al primer ministro, hay una transición en el país, cualquier cosa para dar salida constitucional y política. Salió a Siria, a Rusia, nadie lo ha visto a volver, bajo mi punto de vista, soy el primero, he dicho que no ha vuelto, probablemente ha vuelto, pero no lo sabemos de momento, custodiado y retenido por la inteligencia militar de Nashkin, rusa. Entró en el país, no firmó, no hizo nada y tiene que sacarlo de nuevo el día 1 según el que está firmado. Por lo tanto, todo este avance del 1 o antes hasta la caída, ni está, que es el jefe de Siria como presidente y de las Fuerzas Armadas sirias, donde puede haber salido y con un discurso decir, nos están traicionando, pasado esto, esto y eso. No se ha demostrado nada, solo han llevado, y eso es el documento y ya está ahí. Y por último, una vez ha caído Siria, Rusia puede haber dado línea roja a Israel que no bombardea instalaciones del ejército anterior sirio. sí, bueno, Firas, Tiene, te tengo que cortar porque es que si no, no vamos a reaccionar a más comentarios. Vale, ya te comenté que tenemos que un poco dosificar, ya sé que tienes ganas, ya siento cortarte, Firas, pero es que si no, no vamos, es que si no, no vamos a dejar más reacciones, ¿no? Entonces, a ver, ya que habías entrado con el tema de Israel, te voy a sacar otra publicación, otro comentario, que es el cuarto, ¿vale? Que tiene relación con lo que ibas a comentar. Así puedes seguir, pero sí me gustaría un poco, Finas, que dosifiquemos, porque es que si no, ya sé que tienes ganas, lo sé de primera mano, Finas, lo sé, pero vamos a intentar mantener el orden, ¿vale? Para que sea un poquito... Para que la gente te siga mejor, ¿vale? Y no se pierda. Así que si te parece bien, leo el cuarto comentario y ya
sigues con el tema de Israel y demás, o bueno, o contestas desde otra manera, eso ya tú verás. Yo te lo leo, ¿vale, Firas? Este usuario se llama Error Desconocido y dice lo siguiente. Rusia no va a abandonar sus bases e influencia en Oriente Medio porque el ejército sirio decidiera traicionar y abandonar a Bashar al-Assad. Rusia no puede luchar las guerras de quienes ya no quieren luchar. Por cierto, quien tampoco debe andar contento con esta reunión es Israel. Entonces vemos que incluso hay ciertos prorrusos que, mejor dicho, son putinistas, o bueno, desconozco a este usuario, pero viendo el tono que le ha dado al comentario, te está justificando al fin y al cabo la reunión de Putin con Al-Jolani. Y aparte de repetir la misma falacia de que el ejército sirio se rindió porque no quería luchar, que ya lo has desmentido tú de sobra, y además, por cierto, el que difundió ese bulo desde el principio fue Putin. ¿Vale? O sea, no fue ni los medios de comunicación occidentales, no, 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 no. Fue Putin. Bien. Y luego todos los putinistas lo han repetido y lo han convertido como si fuera una verdad, ¿no? Siguiendo un poco lo que decía Goebbels, ¿no? Que repetir una mentira 1000 veces lo convierte en verdad. No, no lo convierte en verdad. Y tú ya lo has demostrado anteriormente. Entonces, bueno, respondo un poco al comentario, porque ya ves además que este usuario piensa que con la reunión entre Putin y Al-Jolani, Israel no está contento. Bueno, te cedo la palabra. Mira, demuestra que este hombre mejor que dedica a cualquier otra cosa que pensar en política. Que vaya a pasear, a comprar fruta, verdura, a hacer ensaladas y deja de ensaladas mentales, ¿vale? Primero, en Israel hay 3 millones de rusos, 3 millones que son rusos sionistas, porque el que vive todos son colonos. Tienen su partido, tienen fuerza en el Knesset, y lo mismo hay un lobby israelí en Rusia, importante. Incluso RT, no sé cómo, Red 7D, dejó a un periodista medio sirio, medio ruso, hacer una entrevista a la influencia con un periodista ruso, la influencia del lobby israelí en Moscú. Hizo el uno, tenía que sacar más de uno y lo prohibieron desde RT, porque yo, a través de otros amigos, hablaron con él. Le dijeron, aquí no entran más en el tema. Están en redes y puede decirle el nombre del periodista también. Y este canal, esto lo pueden ver, pero está en árabe, hablando con este periodista, pero claro, en ruso traducido al árabe. Por lo tanto, el que habla no tiene ni idea de lo que está haciendo. Israel en su vida pensaría que puede estar en las 3 provincias de Siria. Está dentro de Siria ya 600 kilómetros cuadrados. Todo el alto del Golán está Israel. Bombardea cuando quiera, bombardeó el ejército sirio, donde Israel, Rusia puede haber, después de la caída, darle un toque, si es así, a los rusos, a los israelíes, si vais a bombardear instalaciones antimisiles, radares, todo, es que no ha quedado nada en 48 horas. 560 vuelos, que incluso yo dudo hasta que participó aviación israelí y británica, como en el tema de guerra del Líbano, no era toda aviación israelí, ni siquiera en la guerra de Irán. Y bombardearon. ¿Por qué Rusia no hizo nada? No hizo nada. Quiere decir, ni ahora ni nunca. El S-300 nunca lo hemos podido usar. Vinieron, había 3 baterías S-300, era prohibido usar el S-300 porque vas a derivar misiles rusos. Los rusos, israelíes han bombardeado todo lo que han querido. Con el Jolani están hablando de trato de paz. Reuniones con Israel que nunca pasó con el Assad. Nunca un israelí pasaba la línea azul, ni un metro dentro. Ahora entran, salen, quieren anexionar todo el sur y los recursos hidráulicos de Siria. En el sur hay bastante agua que les interesa a ellos de hace mucho tiempo. Y incluso los datos de Eli Cohen, que es el tan famoso espía israelí que en 1963, creo, la ahorcaron en Damasco. Él dio todos los datos sobre él y dónde posiblemente está su rostro de cuerpo. Sacó todos los palestinos de Siria, todas las fracciones palestinas están fuera de Siria, incluido jamás está prohibida que tenga una actividad militar en Siria. En la época de Bashar estaban todos. Dio todos los documentos posibles, incluso les permitió entrar en Damasco a sacar de una tumba
6 restos de unos soldados israelíes en una batalla de 1982 en el sur del Líbano. Y estos son 6 soldados, entraron con tranquilidad. Hoy en día un israelí se pasea tranquilamente en las calles de Damasco. Un israelí con nacionalidad siria y americana ya es un diputado del Parlamento mediocre de Siria, que eran 6.000 elegidos por él, de entre ellos tienen que elegir de los 6.000, 140 y él designó 70. Quiere decir, el que está hablando no tiene ni idea que Putin es un cionista más. Lo que pasa, hay cionistas que dan la cara todos los días, se te dice Biden, yo soy cionista, a pesar que soy católico, y Trump, y el otro, o es Trump incluso el británico, todos son, sí, da igual de la religión, pero son cionistas. Y otros son cionistas, pero están en retaguardia. ¿Por qué cambió su postura? Nunca la cambió hacia Israel. Él nunca ha dicho yo soy anticionista, lo que dijo Fidel Castro o el Che Guevara o Nelson Mandela cuando hablamos de nuestros líderes como comunistas. Jamás, si alguien me saca una palabra, Vladimir Putin, Lavrov o cualquiera de ellos habló del sionismo, yo a partir de ahora ya no me dedico a la política. Nunca. Él habla de Israel, está hablando de su seguridad, habla de 2 estados, como de los 2 estados, que ya no queda Palestina. Quiere decir, es la misma pantomima. Lo que dice Putin, lo dice el francés, le dice Pedro Sánchez, todos dicen lo mismo porque saben que no hay territorio ni posibilidad de hacer 2 estados, el 181. Por lo tanto, contestar a este hombre, pues prefiero contestar a alguien que tiene sentido de lo que está diciendo. Además, a mí me hizo mucha gracia, ¿no? Cuando se reunieron Putin y Al-Jolani, que Putin dijo que, bueno, que él aplaudía cómo había llegado la democracia siria, las elecciones legítimas sirias, y es lo que has dicho tú, o sea, la gente, yo invito a la gente que investigue un poco cómo han funcionado estas elecciones en Siria, ¿no? Porque han sido, en palabras de los propios sirios, bueno, sirios, ya me entendéis, elecciones con sufragio indirecto. Esto es, había unos pocos escaños que eran elegidos de manera indirecta, que lo elegía una comunidad, al fin y al cabo, una comunidad, el Ashura creo que era, ¿no? O la comunidad islámica, ¿no? Y después el resto los elegía Al-Jolani a dedo, tú y tú. Eso es democracia. Eso es democratizar Siria. Ahora bien, cuando estaba el baacismo en el poder en Siria, eso era dictadura, nadie se cree que Al-Assad consiga más del 90% de los votos. Pero cuando lo elige el cortacabezas a los otros cortacabezas así, eso es democracia. O sea, la gente no se da cuenta. Y Putin, que sabe perfectamente que eso es una pantomima, lo aplaude. Lo aplaude. Y es lo que has dicho tú. ¿Por qué esa doble vara de medir de la gente respecto a Occidente y Rusia? Es decir, que no hay gran diferencia en todo lo que ha participado Rusia en Siria con las tonterías que ha dicho Occidente. Es que no las hay. No las hay. La solución de 2 estados. Criticamos a todos los gobiernos occidentales cuando hablan de 2 estados. Pero cuando lo habla Putin, está muy bien, joder, es muy listo, realpolitik. Vale. Y Pedro Sánchez no muy listo y realpolitik no. ¿Por qué no? Porque es Pedro Sánchez y el otro es Putin. O sea, no sé. Por ejemplo, Pedro Sánchez ha hablado de genocidio. Lo ha hablado. La ONU ha hablado. ¿Putin ha dicho algo de eso? No ha dicho nada. Ha dicho, ay, es un desastre, es un desastre para la humanidad, tal, cosas así, pero no ha dicho que es un genocidio, no se ha opuesto, no le ha dicho ni siquiera Netanyahu te estás pasando, nada. Nada de nada. Y 3/4 de lo mismo también podríamos aplicar a China, que es uno de los mejores socios comerciales de Israel. Aquí hay que decirlo todo. Entonces, no sé, ¿por qué una actitud para con unos y otra actitud para con otros? ¿Por qué cuando Occidente o Estados Unidos lo hacen es imperialismo, pero cuando lo hace, por ejemplo, Rusia es realpolitik? Y además lo justifican. Que nosotros lo entendemos perfectamente la actitud de Rusia y sus intereses. Porque eso es un gobierno capitalista, con intereses y esferas de influencia. Y entendemos perfectamente que Rusia quiera tener influencia ahí, quiera estar cerquita de Israel
y que quiera mantener sus bases para tener salida al Mediterráneo para mantener a otros países que tiene en África. Lo entendemos perfectamente, pero eso no quita que haya habido una traición. Y además denunciarlo no significa que estemos defendiendo a Occidente. Es que creáis falsas asociaciones que no sirven absolutamente de nada. De nada. Entonces, Firas, te voy a leer... Espera para terminar lo que está diciendo. Mira, la batalla estaba muy clara, incluso en la ciudad de Hama, en la entrevista del Jolani dijo, habló con los rusos, llevan tiempo hablando con ellos, él dijo, hablamos rusos, se retiraron de la batalla. No dejaron al ejército sirio luchar, hicieron todo posible para bloquearlo por completo. Que líderes que no han querido las han matado, y Putin cuando dice el ejército sirio se ha rendido, y tira la culpa a los iraníes, que iraníes lo primero que se retiraron de Alepo. Yo sigo todo. El tema concreto, los iraníes están muy molestos, pero claro, no pueden hablar, ni ahora ni nunca. A segundo nivel sí, porque salió un líder de lo que se llama la protección del régimen, habló de la traición rusa, pero no en Siria, contra Irán. Porque en Siria ahora es una incógnita todo, hay algunas cosas claras. Se pidió concretamente de los militares sirios que aún no se han rendido en el aeropuerto de Hama militar, que a ver si las tropas rusas bombardean solo el puente estratégico sobre el río Al-Asi, está en Hama y Homs. Si lo bombardea, se acaba todo ahí, porque no son un ejército, son 4x4 cortacabezas, no tienen posibilidad de avanzar. Es un valle con un río. ¿Sabe lo que hizo? Bombardearon tropas sirias, murieron 58 soldados sirios de la otra orilla. Esto lo saben los sirios. El sirio que ha muerto su hijo, o se ha muerto su padre, o se ha muerto su hermano, con nombres y apellidos. Por lo tanto, cuando te hablan en general, que él ya ha dicho, Putin siempre habla de Israel, pero a la larga del genocidio ha cortado relación con Israel, lo que hicieron Colombia, Venezuela, sigue llegando el base del petróleo a las costas israelíes desde Rusia o no, sigue igual, la relación igual. Pero incluso la inteligencia del Mossad hasta 8 veces en el último año. 6 secretas que lo sabemos y 2 claras, donde la han vendido la historia el lobby israelí ruso con el lobby ruso en Israel, que si viene Trump, y esto le he dicho la teoría, porque es una de las maneras que él quería terminar con la guerra de Ucrania, le han dicho si sigue Biden no hay paz en Ucrania, sigue el plan de la OTAN, el nazismo y el neonazismo, también ahí van a pinchar todos los que defienden a Putin, dentro muy poco, no van a tardar mucho. Y ahora digo el por qué. Canjear Siria por Ucrania. La banca Hazara no ha querido. Siguen negociando, veremos cómo acaba eso. Entonces, claro, si es así, nosotros podemos apoyar, el EIPAC está en los dos partidos, da igual demócrata que republicano, están a todos los niveles. Le dijeron, si viene Trump, podemos influir en Trump para acabar con esta guerra. Por eso Trump dijo, yo acabo esta guerra en 2 días. Y eso es de los motivos que empezara el plan antes de tiempo, porque querían algo, compromiso de Trump, antes de soltar Siria. Las cosas han venido tanto que los últimos ataques de Hezbollah que impactó en Tel Aviv era el más fuerte de 320 misiles, algunos balísticos importantísimos, salieron desde la frontera siria, de los túneles sirios. Por eso vine, porque lo lleva todo a nivel de inteligencia, los israelíes le dijeron Bashar al-Assad a pasar las líneas rojas. Y él, con esta palabra, hizo el plan que está preparado. Por lo tanto, el que aún piensa que Putin está por el eje de la resistencia, lucha por la causa palestina, lucha contra el sionismo, es que no tiene idea, mejor que se diga otra cosa, ¿vale? Y aquí, si quieres alguna cosa, podemos puntualizar algo más. Vale, no, vamos a pasar al siguiente comentario que sé que este te va a gustar, ya te lo prometo. A ver, te lo leo. Un tal Alex Pintor nos dice lo siguiente. Es el único movimiento que le ha dejado el resultado de la guerra a Rusia.
Negociar hasta con el más asqueroso enemigo jamás será necesariamente evidencia de ser ahora su partidario o de traicionar algo. Tú estarías despotricando contra Stalin por el pacto de no agresión con los nazis. Entonces vemos aquí, Firas, que lo que nos está achacando a nosotros es que hubiéramos criticado también el pacto de no agresión entre Alemania y la Unión Soviética que se firmó en el 39 y que tenía un objetivo que ayudó a preparar a la Unión Soviética para la guerra y después vencerlo, lógicamente. Entonces, bueno, te voy a dejar a ti porque a mí me han dicho muchas chorradas en las redes sociales, me entra por un oído y me sale por el otro, pero te voy a dejar a ti que le contestes. Oye, esto es un imbécil. Los anteriores son todos imbéciles, pero ese es el máximo, el nivel. ¿Por qué tiene que ver el nazismo que iba a invadir toda Europa, donde Stalin está intentando evitar una guerra con el nazismo en este momento, para comparármelo, que entrega un país que no es suyo, te entregas Vladimir Putin y entrega tu Federación Rusa, hijo de tu madre, no Siria. Tú no eres nadie para tú cambiar la vida de 24 millones de sirios, no eres nadie, tú no puedes hacer lo que dice Putin, que firman documentos. ¿Quién eres tú para firmar el Sergei Nashkin por él, que es como se entrega a Siria? ¿Quién eres tú? Tú eres ruso, vete a entregar Leningrado o Stalingrado o entrega San Petersburgo o Moscú. Prácticamente no han dejado a los sirios luchar, incluso la traición luego la han traicionado a ellos, porque ellos en el pacto con Turquía no había masacres. ¿No ha visto una masacre Putin al lado de sus bases? Mataron 10, 12, 13 mil alauitas, mataron mujeres y niños, cortaron cabezas, llevaron mujeres esclavas. ¿No lo ha visto? O la que pasó en los druses. Y te habla declaraciones de Vladimir Putin con el Shara, que la pueden leer, orgulloso del avance de las tropas progubernamentales. Ahora, los chechenos, uzbecos, ugures, cortacabezas son las tropas progubernamentales. Es que el que habla así o es tan ignorante, imbécil, perdona la expresión, o está cobrando. No puede haber otra cosa. En el medio no puede haber ninguna posibilidad. Que entiendo que ellos luchan y protegen y hablan de Putin como nosotros en la guerra de Ucrania. Perfecto, estamos luchando contra el enemigo, que es el nazismo, el capitalismo, la OTAN y lo demás. Pero que si no eres capaz de analizar lo que ha pasado y lo que va a salir, no vais a tapar el sol con el dedo. Esto va a salir muchas más cosas. Y por último, ¿por qué no le dejan al presidente sirio que salga y que lo diga? A mí me han traicionado de generales, el ejército se ha retirado, gracias a Rusia que me ha sacado en vida. ¿Por qué no puede ni hablar? ¿Por qué no ha firmado ningún documento? Un hombre valiente hubiera salido en la televisión y dice, mira, me rindo y me voy. Es que el que no quiere verlo es un imbécil, este los ojos cerrados, y seguimos y se va a ver. Pero ¿por qué digo que estos putinistas se van a pegar contra la pared? Pronto, si hay trato y la banca Hazara está de acuerdo que hay un tratado en Ucrania y Estados Unidos y Rusia reparten Ucrania y hay negocios de nuevo entre ellos de base, petróleo y tierras raras y todo lo demás, voy a preguntarles dónde está la lucha contra el nazismo en Europa. ¿No iba a neutralizar el nazismo en Ucrania y en Europa? ¿No iba a luchar contra la OTAN? Van a ser socios porque él en un momento quería entrar en la OTAN y no la han aceptado en la época de Clinton, por recordarlo. ¿Vale? Decía, no, era una manera de ver con lo que reaccionan los americanos. Pero, en fin, cuando ahora hay un pacto y hay incluso el puente, el que quieren hacer en Alaska, empieza otra vez relaciones económicos, comerciales, gas y petróleo, inversiones americanas dentro de Rusia y al revés. ¿Dónde ha salido toda esta lucha ideológica que pensamos nosotros los comunistas? No va a acabar ni con el nazismo en Ucrania, lo que queda de Ucrania. Si la dividen la parte de Ucrania, va a haber un auge de nazismo. Y están perfectos, simplemente intentar neutralizarla si pueden neutralizarla, que no tengan ejército o que puede ser un peligro. Por lo tanto,
podemos hablar mucho y tenemos muchos datos, pero van a salir los datos, más, cada día una cosa nueva. Y vamos la batalla contra los ignorantes igual. Y por último, insisto y termino aquí, algunos hablan por ignorancia, por no tener ni idea de lo que están diciendo en general, no solo en la guerra de Siria, me lo va a aplicar a mí, que soy sirio, insisto, soy oficial de alto mando del ejército sirio. Y sé lo que digo, y tengo mucho más datos, pero no lo voy a decirle aquí, poco a poco. Lo que he dicho yo lo sabía prácticamente en enero de este año. Y le dije el primero que salí y la gente me dijo, esto está loco. Y era que se han salido las cosas, poco a poco. Y lo último, había que preguntar a los americanos, ¿no sabían dónde está el Jolani cuando estaba la CIA trabajando bien en el M6? Hasta el último momento, ahora le quitamos los 10 millones y es un tropas pregubernamentales, como dice Putin, y lo recibimos en el Kremlin, en Naciones Unidas, en todos los días. ¿Por qué? Porque está haciendo los planes del sionismo en la zona. El Israel grande, entregar Siria entera, quieren la guerra contra Irán, simplemente querían romper el eje y no se ha roto el eje. Y por último, como dije, la gente no preguntar, Irán, ¿por qué se implicó por una medida u otra? Ahora lo explico. Irán siempre piensa en la umma islámica, piensa en la unidad de sunitas y chiitas. Para mí es un error tremendo, tremendo. Da igual, lucha contra el Daesh, el extremismo, pero defiende jamás, jamás ha luchado contra Siria, contra ellos y contra Hezbollah en Siria, pero ha ido a apoyar a los bosnios. Hoy en día, ¿qué es Kosovo? Una base de la OTAN. Un error. Simplemente que yo, porque son musulmanes. O lo mismo el apoyo contra la Unión Soviética con los talibanes contra los soviéticos en Afganistán. Error. Entonces, claro, ellos presionaron siempre de un nivel más bajo con Astana para que entre el islamismo político al Parlamento sirio. Quería que nosotros aceptamos la hermandad musulmana en el Parlamento y como partidos. Y Bashar al-Assad, para él es una línea rojas de la época de su padre, porque ellos son el peor de todos. De ahí sale el núcleo del cáncer que ha llegado hasta el Daesh y hacia donde llega. Entonces, siempre les dijo que no y les presionaba hasta el final, presionándoles, si tú admites reunirte con Erdogan, hay una manera, separa todo, y lo que querían un Estado islámico en Siria con otra tendencia distinta, no como en Irán, y esto Siria no lo aceptó. Por esto pactó también Irán este tema y Turquía les engañaron en la batalla de Homs. Tenemos muchos datos porque los iraníes no están contentos nada con Irán, ni con el Irán, con Turquía, con su relación con Azerbaiyán en la guerra. Son muchas cosas, pero a nivel alto no pueden hablar, porque ellos pensaban que no habrá masacre contra los lauitas, no van a masacrar los chiitas en Siria, no va a entrar en sitios santuarios chiitas y destruirlos en Siria, etcétera, etcétera, etcétera. Vieron que los dos se han equivocado, pero de Putin no es ninguna equivocación. Irán se ha equivocado y quiere rectificar, y te lo digo yo, pero y Rusia hizo su papel. Ni el general Soleimani sabía que le va a pasar. Vinieron a proteger, luchar contra el terrorismo, bien, pero el 7 de octubre cambió la postura de Rusia en Oriente Medio. Y cuando te habla algún subnormal sobre las bases sirios, y antes con Bashar no tenía las dos bases igual, o quieren que escuchar el discurso de Bashar al-Assad diciendo Rusia si quiere hacer más bases en Siria y si quiere tener hasta armamento nuclear, tener una doctrina distinta en territorio sirio para que pueda atacar la zona sur de la OTAN si es necesario. Discurso de Bashar al-Assad. Que te digan los bases, pero las bases estaban antes, una relación excelente, simplemente porque tenemos frontera con Israel. La actuación rusa en Venezuela, en Colombia, digo, en Nicaragua o en Cuba o en otro sitio va a ser distinta. No lo mismo, es una tradición tan clara, pero no va a dar la cara por nadie. Te puede darlo por garantizado. Nada. Mucha política, mucho tal, mucho. Yo te apoyo, te doy armas, pero que nada de nada. Y esto, por lo menos hasta aquí, bajo mi punto de vista, ya lo hemos dicho. Vamos a poner todos los documentos ahí abajo, que alguien si quiere ver las cosas, declaraciones, fotos, imágenes y lo demás. Y de aquí podemos darlo por
terminado hoy. Sí, bueno, quedan unos por reaccionar, ¿eh? O sea, no quedan unos pocos, pero encima creo que son bastante interesantes porque acabas de mencionar el tema de las bases rusas y esta tiene relación con ello, te lo leo, ¿eh? A ver, este usuario se hace llamar Buenaventurulo y dice lo siguiente. Las bases rusas en Siria han servido de refugio para miles de personas inocentes, minorías religiosas, que huían de Al-Jolani porque éste los iba a matar. Putin, al negociar y mantener sus bases en Siria, está conteniendo a los terroristas y salvando vidas. Esto es, lo que te viene a decir este usuario es que Putin ha negociado muy bien al mantener las bases militares y que al mantenerlas ha protegido la vida de las minorías religiosas, de los cristianos, de los alauitas, de las mujeres, de los niños, etc, etc. ¿De quién? De Al-Jolani. Ah, o sea, él mismo está admitiendo que este señor, este cortacabezas, y sus hordas se han dedicado a cometer masacres y que Putin ha tenido que negociar con este tipo para poder proteger a minorías religiosas. Bueno, te dejo a ti, Firas, para que puedas contestar mejor. Aparte se contradice él mismo, ¿vale? No sabe otro que lo que está diciendo. Mira, él, los masacres, hasta la Federación Rusa podría haberla parado. Estás hablando de cortecabezas, bien como están matando civiles, tiene drones por pararlos. Como Israel intentó con los druses para entrar. Cuando entraron, actuó la aviación israelí. ¿Por qué no actuó él? Para que no hay masacres. El 7 de marzo, primero. Es de normalmente a nivel humanitario que se refugian en una base militar que es territorio sirio. Pero él podía haber pararlo porque están a 20 kilómetros de él. Lo ve con los drones. Porque Israel, para ganar el sionismo, decir, la batalla con los druses, entró y bombardeó en Siria, donde ha querido, incluso le dijo líneas rojas que no atacan los druses. ¿Por qué no lo hizo? Primero, eso es cuando ellos no quieren, no saben qué justificar. Cuando tú no sabes justificar lo justificable, tú das tumbos para justificar una actuación nefasta, una traición clarísima, y aparte sigue traicionando el pueblo sirio. Yo te digo y te garantizo, las tropas rusas, una vez cae el Golani, vamos a sacar los rusos de Siria. No les queremos en sus bases. Esto va a ser algo fundamental. Lo que pasa es que están trabajando, saben lo que están haciendo. Trabajan ahora rusos e israelíes para tener la región de la costa siria al favor de ellos. Y tienen gente que están usando la hambruna de esta gente. Por cierto, la gente no sabe que hay millones de ellos que no tienen ni para comer, peor que Gaza. Yo por eso hice campaña hasta dónde puedo llegar a mandar dinero a esta gente. Gente que la han tirado de sus puestos de trabajo, igual es un oficial del ejército, igual es una, trabaja en un ministerio, igual es una mujer que era profesora. Todos los alawitos les tiraron ahí. Algunos hasta le quitaron sus casas. Llevan 8 meses sin cobrar sueldo. Nada, ni pensiones. Y esta gente no lo ven. Entonces, claro, los alawitas que tienen dinero, por cierto, uno de ellos es Rami Makhlouf, la ha sacado Estados Unidos de la lista de los sancionados. ¿Por qué? Porque están preparando el terreno de una administración política militar en la costa siria, porque los rusos están trabajando en Israel sobre ese tema. De momento, mucha hambruna, tiene millones y millones, son multimillonarios, puede dar de comer a toda la costa siria. Y tenemos que nosotros, con iniciativa pequeña nuestra, ir mandando dinero para darle de comer. Tanto, la que habla no tiene idea, o sea, me gustaría de verdad oír contestar a alguien que tiene una idea de lo que está diciendo. No tiene ni idea, ni cabeza, ni están hablando simplemente para defender lo indefendible y se va a ver todo, todo, hasta el último detalle. Llevamos un año pronto, el presidente Sira, por cierto, la ley rusa de protección humana no prohíbe a ninguno que no pueda hablar. Bashar al-Assad lleva un año, no habla nada. Algún día hablará, espero que esté vivo y no está envenenado. No me extraña nada. Y en Rusia tampoco igual puede hablar porque está amenazado probablemente. No por él, porque él no teme. Yo dudo mucho que mi presidente tiene miedo de hablar. Lo que pasa es que la han llevado
detenido y ahora, si habla desde Rusia, lo diría, a pesar que no sé si es lo que le pasa. Pero lo mejor que salga fuera de Rusia, que vaya a otro sitio, él sabrá tener que ir mejor, con garantías, y mucha gente ya pensaría lo que debe pensar, pero siempre habrá gente pro Putin, como antes pro Hitler, hasta hoy en día, como alguien que justifica lo justificable. Él nunca habló de los masacres en Gaza, nunca va a hablar y nunca ha hablado de las matanzas en Siria. ¿Has oído algún comentario que han matado druses, están matando cristianos, chiitas les han dejado abandonar hasta pueblo entero en Siria y toda la costa siria muriéndose de hambre, lo masacre? Yo no he oído nada del ministro de Asuntos Exteriores ruso. Como no ha pasado nada. Las tropas pregubernamentales han avanzado desde el norte. Ni lo cree ni él, porque sabe lo que ha pasado, claro. Luego hay otro comentario aquí que, bueno, parece que, bueno, da a entender que entiende de geopolítica y demás. Y bueno, dice lo siguiente, Firas. Este usuario se llama Moy Planellas y dice lo siguiente. Rusia no puede permitirse perder Tartus. Aunque no nos guste lo que vemos, Putin está haciendo un ejercicio de realpolitik de primer nivel. No lo estáis analizando correctamente. Esto es, a mí, voy a empezar yo, si me permites, Firas, a contestar. A mí lo que me hace muchísima gracia es que, no sé, con la crítica a Putin o el trabajo, la traición que ha realizado la Rusia de Putin en Siria, parece que damos a entender que no entendemos la geopolítica, que no entendemos la realpolitik. Repito, lo entendemos perfectamente. Entendemos los intereses que tiene Putin en Siria, las bases militares, la salida al Mediterráneo. Lo entendemos todo perfectamente y por eso mismo lo criticamos. Lo criticamos. O sea, a mí no me vale jugar el comodín de realpolitik, geopolítica, que una cosa no quita la otra. Porque estáis intentando, como ha dicho Firas, justificar lo injustificable con la realpolitik. La realpolitik no pasa por entregar un país que no es tuyo, como ha dicho Firas. Bien, porque la gente luego se llena la boca de patriotismo revolucionario y soberanía nacional de España y bla bla bla, pero a que no sale ninguna gracia que entregara un tercer país, España, a otro país o a un cortacabezas, a que no sería ninguna gracia, pues imaginaros a los sirios. O sea, Putin no es nadie para decidir el futuro sobre Siria, al igual que Estados Unidos no es nadie para decidir sobre el futuro de terceros países. Hay que dejarlo muy muy claro. El punto principal de Putin es que es un nacionalista y va a anteponer los intereses de Rusia por encima de todo. Eso lo sabemos todos. ¿Cuál es la diferencia de la actitud de Putin cuando comenzó la guerra civil en Siria y ahora? Es que cuando comenzó la guerra civil en Siria, el que defendía de mejor manera los intereses nacionales de Rusia en Siria era Bashar al-Assad. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que han ido desgastando el imperialismo occidental a la Siria baacista mediante la ley César, mediante distintas sanciones, mediante metiendo el terrorismo takfirí en Siria, han ido desgastándolo y tratando de deslegitimar el baacismo en Siria. No lo han conseguido, pero sí es cierto que a diferencia de 2011, porque la oposición entre infinitas comillas, al baacismo en 2011 no beneficiaba los intereses rusos, no defendían los cortacabezas de entonces, no estaban a favor de una base militar rusa en la región. Pero que lo que ocurre es que aparecen nuevos cortacabezas que dicen, bueno, nosotros vamos a respetar todos los acuerdos históricos con Rusia, porque eso lo dijo al-Shara a los pocos meses de llegar al poder. Entonces, ¿Putin qué va a hacer? Dice, pues claro, a mí ahora me viene mejor un gobierno renovado en Siria, aunque sea de carácter islámico y reaccionario, pero me viene mejor antes que un gobierno desgastado baacista. Eso no es realpolitik, eso es anteponer tus intereses. No sé cómo lo ves tú, Firas. Oye, primero, el gobierno actual sirio es mucho mejor para Israel. Quiere hacer un tratado de paz con Israel. Va a estar en las tratados de Abraham. Está Israel en Siria. Tiene los altos del Golán. Está en el Jabal el Sheikh.
todos los es que eso es primero, para Putin es muy importante. Segundo, si las bases militares las tenían de antes. ¿Qué ha cambiado? No entiendo, parece que ahora va a tener bases con esta gente. Si tenía hasta poner más bases en Siria, lo dijo el presidente de Siria, no tiene ni pie ni cabeza. El que habla de Realpolitik cree que sabe mucho de geopolítica, tampoco, yo me imagino quién podría ser, no quiero decir su nombre, pero me di cuenta que no son capaces de ver la traición ya no solo las últimas semanas. Lleva tiempo con el S-300, que no suministraban armamento al ejército sirio, que no había ninguna ayuda con la ley César, no venía ni petróleo, ni gas, ni dinero, ni crédito, nada. Dejaron Siria para que no, que el país era corrupto, la gente moría de hambre. Claro, la ley César acabó con la guerra, porque con la guerra aún la gente comía. Pero claro, al fin y al cabo, la gente ya estaba tan mal, tan deteriorada, ahí no ayudaron los aliados, porque está el aliado entonces, entre tantas cosas. Pero para terminar aquí, veo que algunos por ignorancia lo apoyan, porque piensa que está apoyando el comunismo, el socialismo y la ex Unión Soviética, porque él sabe jugar bien con los sentimientos, con la bandera roja, con el desfile del 9 de octubre, el URA, él no piensa ni en el URA, ni piensa en el ejército, pero es un hombre maquiavélico, demuestra su carácter sionista total. No me extraña que dijo un rabino que es Javad Lovich. O sea, lo saben mejor que nosotros, ¿vale? Y otros cobran. Sin duda hay más de un canal, yo ya estoy convencida. Me has contado tú, otros también, que hablo con muchos colegas, me dice, hay gente que está cobrando desde ahí. Yo puedo entender Víctor Ternovsky, que cobra porque trabaja en RT y tiene que vender la postura de Putin hasta su tumba, ¿vale? O no, porque son periodistas y son como las mujeres. Mañana, ahora estoy con uno y mañana cambio y yo estoy con otro marido. Y quiero uno y quiero el otro, ¿vale? Algo así, para que no entiende que es un comentario ni nada machista ni nada. Pero simplemente que podemos cambiar, y los hombres podemos cambiar. Es decir, es un periodista, ahora está con este gobierno, pero mañana Víctor Ternovsky cambia y cambia rotundamente su postura y su manera de ver. Lo entiendo porque cobra de ello, pero acá hay gente que también está cobrando y muchos, muchos, muchos. Hasta diría algo más. Un Pepe Escobar que yo no estoy seguro al 100%, pero bastante, que cobra de los rusos, tenía la dignidad en su Twitter de criticar la visita del Yolani en Moscú. El que sigue mucha gente a Pepe Escobar, que uno de los más que sigue mucha gente en Twitter. Por lo tanto, hemos dicho hasta aquí, pero realmente te das cuenta que en redes hay gente que tiene poca idea de la realpolitik también. Y ya para terminar hay un último comentario que te va a hacer muchísimas gracias, Firas. Te lo digo así, el usuario se llama Gilberto Torres. Y dice lo siguiente. Más bien, Al-Jolani fue a buscar protección de Putin. Ya sabe que su cabeza tiene precio para la CIA y el Mossad. Entonces, bueno, lo que está dejando entrever este usuario es que la CIA y el Mossad van a por Al-Jolani en vez de dejar claro que es su producto, ¿no? Pero bueno, quiero que contestes tú, Firas, que es el último comentario y te lo quiero dejar para ti enterito. Pero si va al Mossad y por el Yolani lo hubieran matado como han matado el Bagdad y otros hace 3 o 4 años, lo van buscando. Si han trabajado con él, el M6 y la CIA saben dónde está, lo han colocado, le han quitado hasta tal y ya está en Nueva York hace poco. Podemos detenerlo, que es que de verdad increíble. Y va a pedir la protección de Putin que lo llevó al poder. O sea, es un complot total. Hoy en día yo creo que este hombre puede temer solo de una cosa, de sus contrincantes salafistas como él que no ven su postura correcta por abandonar su relación con Turquía o menos. Los turcos pueden matarlo, los israelíes nunca, porque les interesa para dividir Siria y seguir a nivel sectario. Turcos es posible y algunas de estas fracciones radicales como el Daesh y otro, que entre el fin y al cabo son primos hermanos, pero en algún momento su postura, que hoy en día con el ente sionista del todo, que ha dado todas sus cartas y lo demás, pueden hacerle algún atentado. Pero está protegido por la inteligencia turca y el M6. Tiene una asesora del M6 mujer, de madre
Palestina y padre inglés, vive en el palacio en Siria. O sea, me doy cuenta que gente habla, no sabe lo que está diciendo. No, además es que ya veis que el nivel de muchos de los comentarios son bastante bajos, con todo respeto al mundo, ¿eh? Con todo respeto al mundo a los que lo han escrito, pero son bastante bajos en el sentido de que la realidad es otra y se puede analizar de mil maneras, pero yo creo, además, Firas, que esta mediocridad en los argumentos para defender las cuestiones de Putin es simplemente puro fanatismo. Es puro fanatismo porque yo, en el fondo, lo que veo es que la gente no quiere darse cuenta de que han estado equivocados durante muchísimos años, porque la gente en el fondo creía que Rusia actuaba en Siria de manera internacionalista. Y no, no es así. Rusia actuaba en Siria por intereses nacionalistas. Ya está. No voy a decir que es bueno ni malo. Es así. Y Putin, en el momento que ha visto que hay gente que, bueno, un gobierno renovado de carácter más islámico y demás, y que le puede servir de puente con Occidente, porque Rusia nunca ha dejado de lado esa ilusión de poder retomar relaciones con Occidente, pues bueno, le puede venir mejor. Y Putin lo ha visto clarísimo. Y nosotros lo criticamos por ello. Entonces, a ver, pero yo creo eso, es fanatismo y esa pasividad de no poder justificar de otra manera. Porque todo el rato es o insultos, o fanatismo, o ya no prorrusismo, porque yo a la gente prorrusa entiendo que defiende Rusia por encima de distintos dirigentes. Esta gente es putinista. En el sentido de que va a defender a Putin, haga lo que haga. Yo tengo la sospecha de que esta misma gente y muchos más, si Putin mañana, entregara a Bashir al-Assad, al Jolani con un lacito en la cabeza, lo justificaría también. Diría, es que ¿qué va a hacer? Es que si no va a perder sus bases militares, bla, 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 bla. Estoy seguro que lo justificarían. Segurísimo, eso es sin duda. Pero incluso hasta el presidente de Siria dijo que me entregan y prefiero que estén entregados. Imagínate, luchar un juicio totalmente justo porque no teme ni esto. Quiero decir, eso es aparte de eso, pero que esta gente, insisto, Rusia y Putin quieren entrar en el sionismo internacional con tanto sionismo internacional. Está haciendo su crédito para ello. Y todo lo que ha pasado en Siria para proteger a Israel del eje resistente con el 7 de octubre. Había un momento de peligro de la existencia del Estado de Israel, con la guerra de Irán 12 días, desde el sur del Líbano, desde Irak, si se abre la frontera siria que no dejaron abrirla, había peligro. Entonces, claro, el eje resistente hay que acabar con ella para acabar con la causa palestina. Por esto actuó y cambió su postura a partir del 7 de octubre. Empieza a verlo, el Mossad iba llegando a, a Moscú y cuando vieron que esto va a más, tomaron la decisión, ni más ni menos. Vieron que hay peligro, entonces cambió completamente y demostró su cara de sionista, de un Javad Lovich. Eso es el tema. Entonces era más fácil decir, mira, te hemos dado 3 toques de queda, 3 palabras, 3 veces han avisado, saca Irán de Siria y saca Hezbollah, algún día saldrá la secretaria y lo diría claramente, teme por su familia, tiene parte de su familia en Siria y está en Qatar en manos también de los terroristas de Qatar, porque la sacaron, dijeron, si te quedas te vas a morir y si viene contigo te salvamos la vida. Y está en Qatar, en Doha. Y esto textualmente, cartas, espero la carta que no están destruidas, donde pide Vladimir Putin de la presidencia rusa que considera la salida de Irán de Siria y Hezbollah. Y la situación va a estar mejor para todos. Y lo saben los iraníes. Irán sí sabe cosas de Rusia. Y una secretaria de Bashar al-Assad era Lubna Shebel, que la mataron porque daba todos los datos a los rusos y los rusos a Israel. Y mataban los asesores militares iraníes. Son muchas cosas. La asesinaron luego los iraníes en Siria, porque era una agente que trabajaba a los rusos y era la secretaria
de trabajo propagandístico de Bashar al-Assad. O sea, ellos son muchos detalles de trabajo de inteligencias, Buyer. Saben los iraníes dónde las han traicionado, cómo va a pasar, pero entre estados grandes tienen que aguantar. Pero en la guerra, ellos de la guerra de Siria no han dicho nada, ni Hezbollah. Pero lo que pasó en la guerra de 12 días, saben que había una traición rusa. Y lo dice un segundo alto mando en Irán. Esto no se dice casualmente. Está su declaración, el día que quieran también le sacamos sus declaraciones, hablando de la traición rusa a Irán en la guerra de los 12 días. Para que salga 2 días más tarde el ministro de Asuntos Exteriores iraní diciendo, no, eso es una opinión suya personal, no tiene que ver con la postura de Irán. Eso es una manera para decirte yo, de mi segundo, digo, oye, eres un cabronazo. Y luego digo, mira, es su opinión, pero no es mi opinión, que yo soy su jefe. ¿Vale? Hay cosas que para Realpolitik muchos tienen que aprender y insisto, hay mucha gente que está cobrando desde el Kremlin o donde sea, está llegando de mucho dinero, no solo a España y otros sitios, ya tengo, antes tenía mis dudas, ahora no, lo tengo clarísimo. Pues ya para ir acabando, yo sí quiero dejar unas cosas muy, muy claras. A ver, entendemos perfectamente la geopolítica. Putin tiene intereses nacionales en Siria y los ha defendido. Sí, ya está. Hasta ahí lo entendemos todos. Lo entendemos todos. Ahora bien, ¿a costa de qué? ¿A costa de entregar un país soberano? Un país históricamente aliado desde la propia Unión Soviética. Y no solamente aliado, sino que además antiimperialista con todos los términos como lo era tanto el Estado sirio como el pueblo sirio. Eso es lo que ha entregado. Y cuando decimos que ha entregado, porque la gente dice, no, han sido circunstancias que ha llevado a Putin a tener que maniobrar en la geopolítica. No, señores, no. Porque hay acciones, como bien ha dicho Firas, como no ayudar absolutamente en nada para levantar la ley César o desviarla, porque con otros países, como por ejemplo en su momento, aunque cada vez menos, con Cuba también lo ha hecho, pero en Siria la ley César haya seguido, parar a Al-Assad para que no fuera con todo a Idlib y aplastar de una vez a estos cortacabezas, ¿eh? O sea, esto poco se habla de esto, hay que dejarlo muy claro. Rusia le paró, porque bueno, Turquía y demás, porque Turquía sabemos a lo que juega. Turquía juega su juego, me voy un día por aquí, me voy otro día por acá. Entonces, prohibir usar cierto armamento porque, claro, podría utilizarse en contra de Israel. Son muchas cosas. Son muchas cosas, no solamente que le haya dado la mano al Jolanis. Eso es lo de menos. Si es que es lo de menos, que le haya dado la mano y que la haya recibido en el Kremlin, es lo de menos. Nosotros lo criticamos es toda la suma. Tenemos pruebas. Todo lo que ha mencionado Firas me pasará todos los documentos y todos los enlaces y los pondré en la descripción del vídeo por si no nos creéis, para que vayáis y leáis vosotros y veáis los vídeos y demás. El acuerdo que admitió el propio Al-Jolani, que se habló cuando estaban lanzando la ofensiva. Lo admitió él mismo que hubo un acuerdo entre rusos y las hordas cortacabezas de Al-Jolani. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces, son muchísimas cuestiones que evidencian que sí, que lo que ha habido ha sido una traición por parte del gobierno ruso a Siria para que Rusia pudiera mantener sus intereses nacionales en Siria. Eso es lo que ha habido. ¿Queréis justificarlo? Allá vosotros, la historia os pondrá en vuestro lugar. Pero eso es lo que ha habido. Y menos lecciones, porque yo cuando subí la publicación a Twitter, mucha gente, bueno, muchos putinistas, mejor dicho, insultando, llamando no sé qué, llamando no sé cuántos, decirle a Firas todas estas cuestiones. Habéis visto que han ido contestando una por una todas. Y no sé tú, Firas, si alguno se pone tonto o lo que sea, no sé si estarías tú dispuesto a debatir con alguien. Te cedo la palabra. Sin problemas, yo debato con quien sea, simplemente con alguien que tenga idea de lo que está diciendo primero. Segundo, para acabar, me gustaría solo acabar en una frase. Putin ha defendido el interés nacional del ente sionista, entregar Siria.
A consecuencia, el interés nacional de Rusia, porque hay 3 millones de rusos en Israel. Fundamental, la entrega no tiene que ver ni con la nacionalidad, el interés nacional ruso, porque lo tenía con el gobierno anterior, tiene sus bases, tiene relaciones excelentes, pero el problema tiene la intención en la frontera y si eres el enemigo de Israel y está en un eje de la resistencia. Ahí trabajó para el interés nacional del ente sionista. Y aquí le dejamos, el que quiere debatir con nosotros, encantado de la vida, porque al fin y al cabo somos gente que entendemos la política, la geopolítica, y defendemos unas ideas claras. Cuando yo defendía Vladimir Putin y sigo defendiendo, no como persona, la tropa rusa en Ucrania y la lucha suya, sigo defendiéndola igual. Eso es la gente que no lo entiende. Ahora mismo no lo entiende. ¿Cómo tú estás en contra? No, yo quiero que gane la guerra por el bien del pueblo tal y por el pueblo ucraniano. Pero dudo mucho que los putinistas luego, cuando sigue el nazismo, ¿qué van a decir? Lo mismo, van a decir, oye, que no ha podido, no tiene esta capacidad y sigue el nazismo en Ucrania. Pero ya veremos. Pero todo se va a poner en su sitio. Insisto, y terminamos con el dedo, no vais a tapar el sol. Pues muchísimas gracias, Firas. Ahora hacemos el saludo. Muchísimas gracias, Firas, por venir nuevamente al canal. Ya sabéis, todo aquel que diga, no, Firas está equivocado, tenéis las puertas abiertas. Ya ha dicho Firas que está dispuesto a debatir con quien sea, así que si queréis venir al canal, yo ofrezco a la gente para que pueda debatir y justificar la postura de Putin si queréis, que aquí lo confrontaremos. Así que nada, si os ha gustado esta entrevista, dejaros un like, si sois nuevos suscribíos al canal y como no, seguidnos también en las redes sociales para apoyarnos. Así que ahora sí, Firas, un saludo, camaradas.